El flujo de caja libre. En este video aprenderemos a construir el flujo de caja libre a partir del estado de resultados. Además, aprenderemos a elaborar el flujo de caja libre bajo tres metodologías. El flujo de caja libre por el método NOPAP, el flujo de caja libre por el método EBITDA y el flujo de caja libre por el método directo. Además, aprenderemos también a calcular el WAP, entre otros datos. Ahora sí, vamos a colocar los datos generales. Se sabe además que la tasa de impuesto a la renta es del 35%. La tasa de impuesto a la renta es del 35%. Anotamos, impuesto a la renta, 35%. Subvención, a ver, leemos aquí. La empresa se acogerá a una línea de incentivos del gobierno para este tipo de proyectos. Esta parte de aquí, verde voy a colocar. Por la que espera recibir una subvención del 10%, que le será abonada al año siguiente de la adquisición de la máquina. Entonces la subvención es el 10% del valor de la maquinaria nueva. Y la prima de riesgo, y por las características de la inversión, la parte de aquí, y por las características de la inversión, suponga que se le atribuye globalmente una prima de riesgo de 4 puntos. Una prima de riesgo de 4 puntos, es decir, 4%. Ahora sí, vamos con la estructura del pasivo. Aquí, aquí, lo que voy a con color rojo, ya para leer. La estructura del pasivo de esta empresa está formada en un 40% por recursos ajenos y un 60% por recursos propios. La firma desea mantener dicha estructura, por lo que financiará la adquisición de la máquina manteniendo la relación recursos propios, recursos ajenos. Entonces, el 40% recursos ajenos, 40%. Recursos ajenos es un 40%. 40%. Quiere decir que recursos propios, un 60%. Para ello, aquí, para ello se solicitará un crédito bancario a un costo del 12% TEA. El costo de los recursos ajenos es un 12%. ¿Ya? El costo de capital actual aquí, el costo de capital actual de los accionistas es 15%. Recursos propios, el costo es el 15%. Pero le agregamos la prima de riesgo del 4%. Listo. Nivel de inversión. A ver, vamos a leer. Nivel de inversión. ¿Dónde? Nivel de inversión. Ya. La nueva máquina, que también, aquí, la parte de aquí, voy a colocar con color. A ver.
rojo, aquí, aquí. La nueva máquina, que también se depreciará linealmente, se puede adquirir por 180 millones. Ya, aparte de aquí nada más, 180 millones. Entonces, la nueva máquina, maquinaria nueva, 180 millones de unidades monetarias. 180 millones. 180. 180. Ya está. 180 millones. Capital de trabajo. A ver, capital de trabajo. Aquí, miren, aquí, color verde. A ver, verde, ahí. Además, dado el incremento de operaciones, será preciso destinar 10 millones para financiar el capital de trabajo. Capital de trabajo, 10 millones. Total del nivel de inversión, 190 millones de unidades monetarias. Fuente de la inversión, maquinaria. La maquinaria es 180 millones. Capital de trabajo, 10 millones. Si sumamos el total, 190 millones. Recursos propios representan el 60%. El 60%, aquí, el 60 aquí, el 60% con recursos propios y el otro 40% financiamiento. Aquí también capital propio para el capital ajeno, para el capital de trabajo, capital propio, un 60% y un financiamiento, acá, 6 millones, y el financiamiento, un 40%. La maquinaria, su valor es 180 millones, con capital propio, 108 millones, y se va a financiar 72 millones. El capital de trabajo, el total es 10 millones, con capital propio 6 millones y con financiamiento 4 millones. Sumamos, y aquí también sumamos, del total de la inversión de 190 millones, se va a financiar 76 millones de unidades monetarias y con capital propio 114 millones. Ya está. Aquí, recursos propios un 60% y recursos ajenos un 40%. Ahora, datos de la maquinaria antigua. Su valor inicial es de 180 millones. Vamos a ir aquí. La parte de aquí. Ya, a ver aquí, el primer párrafo, vamos a leer, primer párrafo. La empresa Tornillera Industrial Sociedad Anónima está analizando la posibilidad de sustituir una antigua máquina adquirida hace 5 años a un precio de 150 millones. Eso lo hemos anotado. A ver, allá, máquina antigua, aquí, borremos esto. La máquina nueva vale 180 millones. Pero la máquina antigua, ¿cuánto vale? Según dato. La máquina antigua
fue adquirida hace 5 años a un precio de 150 millones. La máquina antigua, su valor inicial fue de 150 millones. Cuando se compró la máquina, tenía una vida útil estimada de 10 años. Una vida útil estimada en 10 años. Vida útil, 10 años. Ya. Y un valor residual nulo. Su valor residual es nulo. Valor residual es cero. Ya. Entonces, ya, vamos con los datos. La máquina antigua ya tiene una vida, ya tiene 5 años de antigüedad. Entonces, vamos a calcular primero la depreciación anual de la máquina antigua. Restamos valor inicial menos valor residual dividido entre 10. Y su depreciación acumulada, multiplico la depreciación anual por 5. ¿Por qué por 5? Porque la máquina antigua ya tiene una vida de una antigüedad de 5 años. Su valor en libros, aquí es igual, valor inicial menos depreciación acumulada, ¿sí? Su valor en libros es de 75 millones, ¿ya? Sí, acá también lo dice. Se está depreciando linealmente, siendo su valor contable actual 75 millones. Sin embargo, ahora su valor de mercado es 15 millones. Su valor de mercado es 15 millones. Aquí, valor de mercado, 15 millones. Máquina nueva, vale 180 millones. Vamos a ver la máquina nueva. La parte de aquí ya lo hemos colocado sus datos, un color verde. Ya. La nueva máquina, que también se depreciará linealmente, se puede adquirir por 180 millones. Se estima que el valor de mercado al finalizar su vida útil será de 30 millones. Máquina nueva, su valor de mercado es 30 millones. Su vida útil es 5 años. Su valor residual es cero. Su depreciación anual, aquí es igual. Restamos valor inicial menos valor residual dividido entre 5. Su valor en libros, aquí es igual. Su valor en libros en este caso va a ser igual a valor residual, pero lo calculamos. Valor inicial menos depreciación acumulada. A ver, ¿sí? Acá también podemos calcular su depreciación acumulada. Aquí, depreciación acumulada. Ya. La depreciación acumulada es igual a la depreciación anual por la vida útil, 5 años, 180 millones. Ya. Valor en libros, aquí es igual a su valor inicial menos depreciación acumulada. ¿Sí? Valor residual, cero. Es el mismo en el valor en libros, terminando el año 5. Ya. Ahora, vamos a calcular el valor de recuperación de la máquina antigua y la máquina nueva. ¿Ya? Su valor de recuperación. Luego de calcular el impacto del impuesto a la renta. ¿Ya? ¿Cómo se calcula el valor de recuperación? Es igual valor de mercado menos el impuesto a la renta por valor de mercado menos valor en libros. Es el valor de recuperación.
valor de recuperación de la máquina nueva es igual al valor en libros, no, valor de mercado menos impuesto a la renta por valor de mercado menos valor en libros. Es el valor de recuperación. Claro, ahora, ¿para qué sirve el valor de recuperación? El valor en libros de la máquina antigua es de 75 millones, pero su valor de mercado es 15 millones. Es decir, que realmente el valor que se recuperó luego del impacto del impuesto a la renta es de 21 millones. El valor en libros de la máquina nueva es cero, pero su valor de mercado es 30 millones. Ha habido una ganancia. Luego de descontar el impuesto a la renta por esta ganancia, su valor de recuperación de la máquina nueva es de 19,50 millones. Ahora vamos con eh, el incremento, porque estamos evaluando la posibilidad de sustituir una antigua máquina por una máquina nueva. Estamos evaluando la posibilidad de sustituir. Por eso vamos a evaluar el incremento. Por ejemplo, aquí. Aquí la parte de aquí. Voy a colocar con azul. Parte de aquí. ¿Qué dice? Los estudios del departamento de producción indican que la nueva máquina puede elevar las ventas desde los 150 millones anuales hasta 170 millones durante los 5 años de vida útil. Al mismo tiempo, permitiría reducir las necesidades de la mano de obra y los gastos de mantenimiento, por lo que los costos anuales de explotación podrían descender desde 105 millones hasta 75 millones. Las ventas de 150 hasta 170 millones. Los costos de explotación podrían descender de 105 millones a 75 millones. Ya está. Eso lo vamos a reflejar en este cuadro. La máquina antigua, sus ventas es de 150 millones. Pero con la máquina nueva se elevaría hasta 170 millones. Ya, costo de explotación con la máquina antigua es de 105 millones. Y con la máquina nueva se reduce hasta 75 millones. Depreciación, ya, de la máquina antigua es de, aquí, 15 millones. Y la máquina nueva, su depreciación, 36 millones. La subvención, ¿cuánto es? Para la máquina nueva, subvención es el 10% con respecto al valor de la maquinaria nueva. El 10% de 180 millones. ¿Qué más? Capital de trabajo neto. Ya en este caso, se va a utilizar para la máquina nueva un capital de trabajo de 10 millones. Es una inversión, sino negativo. ¿Ya? Y el costo de la maquinaria nueva es de maquinaria nueva, costo inicial, 180 millones. Entonces, como estamos evaluando la posibilidad de sustituir una antigua máquina por una máquina nueva, lo que vamos a evaluar es el incremento. Entonces voy a restar ventas, máquina nueva, menos ventas, máquina antigua.
y luego lo voy a arrastrar para evaluar el incremento en cada caso. Ya está. En el caso, por ejemplo, de las ventas, el incremento es de 20 millones. Pero en el caso de costos de explotación, el incremento anual es de 30. No hay un incremento, hay un ahorro de 30 millones anuales. A ver, ojo, en el caso de costos de explotación anual, con la máquina antigua es de 105 millones y con la máquina nueva se reduce a 75 millones ya de unidades monetarias. Entonces, un ahorro de 30 millones de unidades monetarias. Lo que se va a analizar aquí, si el incremento, la variación, conviene o no. ¿Sí? Este caso, ya, se está analizando la posibilidad de sustituir una antigua máquina por una máquina nueva. Entonces, lo que voy a evaluar es el incremento, la variación. ¿Ya? Entonces, vamos aquí. Vamos a construir el estado de resultados incrementales. Ventas. A ver, ventas incrementales. ¿Cuánto es? 20 millones. 20 millones cada año. Costos de explotación. Hay un ahorro. Un ahorro de 30 millones cada año. Hay una pérdida por venta del activo. A ver. Pérdida por venta del activo en el periodo cero. Maquinaria antigua. La maquinaria antigua. Entonces, resto, valor de mercado menos valor en libros. Hay una pérdida. ¿Por qué hay una pérdida? Porque en valor de libros su valor es de 75 millones, pero su valor de mercado es 15 millones. Por ese motivo hay una pérdida por la venta del activo. Venta del activo, es decir, la maquinaria vieja. Ganancia por venta de activo. En el caso de la maquinaria nueva, que la vamos a liquidar en el año 5, hay una ganancia, porque su valor de mercado es 30 y le resto su valor en libros. En este caso, el valor de mercado es mayor que su valor en libros. Por eso hay una ganancia. Ya está. Ahora sí, hay una subvención. A ver, aquí era. La empresa, aquí, con verde, la empresa se acogerá a una línea de incentivos del gobierno para este tipo de proyectos, por la que espera recibir una subvención del 10%, que le será abonada al año siguiente de la adquisición de la máquina. La subvención, aquí, la máquina se compra en el periodo cero, la subvención ocurre en el periodo uno. Sería el 10%. Subvención es el 10% del valor de la maquinaria nueva. El 10% de 180 millones. Ahora sí, con estos datos, calculo el EBITDA. Hago una suma algebraica y obtengo el EBITDA. ¿Ya? ¿Y qué es el EBITDA? Ya eso después puedo terminar y explico qué es el EBITDA. Ahora sí, depreciación. Depreciación aquí, el incremento, aquí está, 21.
La variación, no es incremento, la variación es 21. 21 millones de unidades monetarias, 21 millones. Esa es la variación. Hago una suma algebraica y obtengo el EBIT. Ahora calculo el impuesto a la renta. Es igual impuesto a la renta por el EBIT. Ya. Fijo la celda que corresponde al impuesto a la renta. Y luego arrastro. Hago una suma algebraica, el EBIT con el impuesto a la renta, y obtengo el NOPAP. Ya. A ver. Acá es menos, el impuesto a la renta es menos. Ya, ahora sí. Aquí hay un cambio, un error en el signo. Vamos a hacerlo nuevamente. ¿Ya? Vamos a hacerlo nuevamente. El impuesto a la renta es igual, a ver, el impuesto a la renta es igual menos, menos la tasa del impuesto a la renta, aquí, multiplicado por el EBIT. Fijo la celda que corresponde a la tasa de impuesto a la renta. Y luego lo arrastro. Ya está. Ya tengo el impuesto a la renta. Ahora sumo el EBIT y el impuesto a la renta y obtengo el NOPAP. Ya está. Listo. Ahora, ¿por qué hemos construido el estado de resultados de esta manera? Porque vamos a aprender a construir el flujo de caja libre por el método NOPAP. También el flujo de caja libre por el método EBITDA. Y también el flujo de caja libre por el método directo. Entonces, el primer método, ¿ya? Es construir el flujo de caja libre por el método NOPAP. Ya. Ahora, ¿qué es el EBITDA? Tengo unas anotaciones que indicar. El EBITDA. ¿Qué es el EBITDA? El EBITDA, aquí este EBITDA, expresa la utilidad generada por las operaciones, excluyendo intereses, gastos financieros, impuestos, impuestos y depreciación y amortización, que son criterios contables y asignación del costo de activos. Ahora, ¿qué es el NOPAP? El NOPAP representa la utilidad generada exclusivamente por las actividades operativas después de impuestos, después de impuestos, pero antes de considerar gastos financieros. ¿Ya? El NOPAP, el NOPAP representa la utilidad generada exclusivamente por las actividades operativas. ¿Ya? Después de impuestos, fíjate el impuesto, después de impuestos, pero antes de considerar gastos financieros. En este estado de resultados incrementales no se considera gastos financieros. ¿Por qué? Porque estamos evaluando el flujo de caja libre. Entonces, primer método, flujo de caja libre por el método NOPAP. Ya, aplicamos el NOPAP. ¿Cuándo es el NOPAP? Es igual NOPAP. A ver, NOPAP. A ver aquí. NOPAP. Aquí. Jalamos el NOPAP.
Ahora sí, le sumamos la depreciación y obtenemos el flujo de caja operativo. Para el flujo de caja operativo no se tiene en cuenta la depreciación, ya que la depreciación no representa salida de efectivo. Sumo, una suma algebraica, y obtenemos el flujo de caja operativo. Inversión, maquinaria nueva, ya sabemos cuánto está, cuánto es maquinaria nueva, aquí, 180 millones. Capital de trabajo, aquí, capital de trabajo, nivel de inversión, 10 millones. Sumamos y obtenemos el flujo de caja de la inversión. Ya. Recuerda que la inversión en maquinaria también es una inversión, ¿no? Sino negativo. Ahora sí. Ahora sí, vamos a colocar, si estamos con el método NOPAP, estamos construyendo el flujo de caja libre por el método NOPAP. Ahora sí, el flujo de caja de la liquidación, pero con el valor en libros de la maquinaria antigua. Valor en libros de la maquinaria antigua. Valor en libros. Maquinaria antigua, valor en libros. Aquí. Valor en libros, maquinaria nueva. Valor en libros, maquinaria nueva. Maquinaria nueva, valor en libros, cero. Y vamos a recuperar el capital de trabajo. Recuperamos, hacemos una suma algebraica para obtener el flujo de caja de la liquidación. Ahora sí, el flujo de caja libre por el método NOPAP es igual flujo de caja operativo más flujo de caja de la inversión más el flujo de caja de la liquidación. Sumamos y obtenemos el flujo de caja libre por el método NOPAP. Ya está. Ahora, el mismo flujo de caja libre lo vamos a construir por el método del EBITDA. ¿Cómo se hace esto? Vamos con el EBITDA. Vamos con el EBITDA. Los resultados. Aquí, EBITDA por uno menos la tasa del impuesto a la renta. Fijamos la celda que corresponde al impuesto a la renta, F4, y luego arrastramos. A ver aquí. Ya. Flujo de caja libre por el método EBITDA. El EBITDA lo multiplicamos por uno menos la tasa del impuesto a la renta. Ahora vamos por la depreciación. Aquí, periodo 1, depreciación incremental es igual depreciación, aquí, depreciación por la tasa del impuesto a la renta. Aquí, listo. Fijamos la celda que corresponde a el impuesto a la renta de 39. Luego lo arrastro. Hacemos una suma algebraica y obtenemos el flujo de caja operativo. La maquinaria nueva, a ver, es igual, maquinaria nueva, aquí, nivel de inversión, maquinaria nueva, 180.
capital de trabajo, 10 millones, sumamos flujo de caja de la inversión, 190 millones. Y para obtener el flujo de caja de la liquidación, ya, por el método de Evicta, valor en libros de la maquinaria antigua. Valor en libros, maquinaria antigua, valor en libros, valor en libros de la maquinaria nueva. Aquí, valor en libros de la maquinaria nueva. Maquinaria nueva en libros, aquí, ya está. Y recuperamos el capital de trabajo, aquí. Recuperamos la inversión en capital de trabajo. Hacemos una suma algebraica y obtenemos el flujo de caja de la liquidación. Ya. Ahora, para obtener el flujo de caja libre a partir del método de EBITDA, sumamos flujo de caja operativo más flujo de caja de la inversión más de la liquidación. Listo. Y luego arrastramos, ¿no? Si comparamos, es el mismo resultado. Luego voy a comparar, ¿ya? Vamos ahora sí por el método directo. Flujo de caja libre por el método directo. Ingresos. A ver, ingresos. A ver, primero voy a ocultar estos dos métodos. Voy a, para realizar, lo voy a ocultar. Ya. Vamos a construir el flujo de caja libre por el método directo. Teniendo en cuenta, ¿ya? Teniendo en cuenta el estado de resultados. Vamos, aquí. Ingresos, las ventas, le sumo el ahorro y le sumo la subvención. Listo, son los ingresos. El impuesto a la renta. Vamos al estado de resultados. Aquí, impuesto a la renta, desde el punto cero. Impuesto a la renta, aquí, 21. Hago una suma algebraica y obtengo el flujo de caja operativo. Ya. Nuevamente, ¿no? Inversión en maquinaria nueva y capital de trabajo. Está aquí. Aquí. Suma y obtenemos el flujo de caja de la inversión. Ahora sí, en el flujo de caja libre por el método directo, ahora nos faltaría el flujo de caja de la liquidación. Y para eso utilizaremos el valor el valor de mercado de la maquinaria vieja. Valor de mercado de la maquinaria vieja. A ver, valor de mercado, aquí. Valor de mercado de la maquinera nueva. Valor de mercado, 30. Ya está. Ya, pero este valor es de maquinaria vieja, solo de mercados en el periodo cero. Y el valor de mercado de la maquinera nueva es en el año 5. Claro. El año 5. Aquí. Valor de mercado, 30. ¿Ya? Ahora sí. El recupero es en el año 5. Recuperamos el capital de trabajo. Hacemos una suma algebraica y obtenemos el flujo de caja de la liquidación. Ya. Ahora sí, sumamos operativo, flujo de caja operativo,
flujo de caja de la inversión y flujo de caja de la liquidación para obtener el flujo de caja libre por el método directo. Ya está. Ahora sí, vamos a comparar los resultados del flujo de caja libre. Por ejemplo, aquí, el flujo de caja libre. Ya, ya. Ahora sí, comparemos el flujo de caja libre por el método NOPAP, el flujo de caja libre por el método EBITDA y el flujo de caja libre por el método directo. Los resultados son los mismos. ¿Qué cambia? La metodología. ¿Ya? Hay diferentes metodologías para construir el flujo de caja libre. Los tres más conocidos son NOPAP, EBITDA y Directo. Ahora, pero ahí no termina todo. El caso nos indica la siguiente pregunta. Determine si será rentable la sustitución de la máquina. Recuerda que estamos evaluando el estado de resultados incrementales y los flujos de caja libre también son incrementales. Pero antes de eso, para evaluar la rentabilidad, necesito calcular el WAP, el costo promedio ponderado de capital. Entonces acá, el capital propio, vamos aquí, capital propio, ¿cuánto es? Aquí, ¿no? Capital propio, 114 millones. Crédito bancario, ¿cuánto es? Crédito bancario es 76 millones. Sumamos el total, 190 millones. El peso, dividimos capital propio entre total. eh, Crédito bancario entre total. Sumamos, nos va a dar el 100%. El costo del capital propio, capital propio, 19%, y crédito bancario, un 12%. Eh, Capital propio, su costo después de impuestos es el mismo, pero la deuda sí disminuye por el escudo fiscal. Entonces, el costo después de impuesto de la deuda, que es igual costo antes de impuesto por uno menos el impuesto a la renta. Ahora, WAP, costo promedio ponderado del capital, es igual peso, a ver aquí, pero antes, para que no se nos borre, para explicarles, aquí voy a colocar, a ver, vamos aquí, ¿no? Aquí es igual peso del capital propio por costo después de impuestos del capital propio más peso del crédito bancario por el costo después de impuestos. Y se obtiene un WAP del 14,52%. Entonces, el WAP, ¿a qué es igual? 14,52%. Calculemos el BAN, comando fórmulas, insertar función, categoría financiera y buscamos la función BNA. Aceptamos. Tasa, valor, el flujo de caja libre del año 1 hasta el año 5.
Y este valor, una suma algebraica con la inversión inicial. Un BAN mayor a cero, el proyecto se acepta. La TIR, mm, categoría financiera, y buscamos la función TIR. Valores, el flujo de caja libre del año cero hasta el año 5. Una TIR de 16.16%. Cuando el BAN es mayor a cero, el proyecto se acepta. Listo. Entonces, determine si será rentable la sustitución de la maquinaria. Sí, sí es rentable porque hemos evaluado el flujo de caja libre incrementales. Porque el caso nos pedía evaluar la posibilidad de sustituir una antigua máquina adquirida hace 5 años. Entonces, en este video hemos aprendido a construir el flujo de caja libre a partir del estado de resultados. Y el flujo de caja libre lo hemos construido bajo tres metodologías. Flujo de caja libre a partir del método NOPA. Flujo de caja libre por el método evicta. Y el flujo de caja libre por el método directo. Aquí. NOPA, evicta y directo. Y se obtiene el mismo flujo de caja libre. Listo. Caso resuelto.